Hay historias que el mundo prefiere no contar. No porque sean falsas, sino porque son demasiado humanas. Durante siglos, la figura de Jesús ha sido tallada en mármol, elevada tan alto que dejó de respirar. Pero hubo alguien que lo vio diferente. Alguien que no lo conoció como símbolo, sino como hombre. Alguien que estuvo presente cuando el peso del mundo casi lo quiebra. Su nombre era Madalena. Y lo que ella vio, lo que ella guardó en silencio durante años, cambia todo lo que creíamos saber. Porque antes de ser el maestro que desafió imperios, Jesús fue un hombre que dudó, que lloró, que tuvo miedo. Y fue precisamente ese miedo, esa humanidad desgarradora, lo que lo transformó para siempre. La primera vez que Madalena lo vio, no sintió reverencia, sintió inquietud. Era un día común en Magdala, el sol caía pesado sobre el mercado, las voces se mezclaban sin orden. Ella estaba allí por necesidad, no por elección. Su vida había tomado caminos que otros juzgaban sin conocer. Había aprendido a moverse entre miradas que la atravesaban sin verla realmente. Estaba acostumbrada a ser invisible de la manera equivocada. Entonces lo vio. No predicaba, no gesticulaba, no reclamaba atención. Estaba sentado en el borde de una fuente, con la cabeza ligeramente inclinada, observando a un niño que lloraba mientras su madre lo regañaba. La mayoría de la gente pasaba de largo. Él no. Miraba al niño con una atención que dolía de tan completa. Cuando la madre se alejó, Jesús se acercó despacio, se agachó, dijo algo que Madalena no alcanzó a oír. El niño dejó de llorar, no por magia, por presencia. Madalena sintió algo extraño en el pecho. No admiración, reconocimiento. Ese hombre también sabía lo que era sentir demasiado. Pasaron semanas antes de que volvieran a cruzarse. Esta vez fue diferente. Madalena estaba en una casa donde no debería estar, rodeada de hombres que hablaban fuerte y reían más fuerte aún. Jesús entró con otros, no como quien juzga, como quien simplemente está. Alguien hizo un comentario sobre ella, no cruel, pero tampoco respetuoso. Jesús no respondió de inmediato. Miró al hombre, luego a Madalena. No con lástima, con igualdad. Luego habló. No alzó la voz. Pero todos callaron. Dijo algo sobre piedras y pecados. Madalena no recuerda las palabras exactas, recuerda el silencio que siguió. Recuerda que por primera vez en años, alguien no la definió por su pasado. Cuando los demás se fueron, Jesús se quedó un momento más. No le preguntó nada, no le ofreció salvación. Solo dijo, «Puedes venir si quieres. No tienes que quedarte donde te han puesto». Madalena no respondió esa noche, pero algo dentro de ella se movió, algo que había estado dormido demasiado tiempo. Los meses siguientes fueron extraños. Madalena empezó a seguir al grupo, no como devota, como observadora. Veía cómo Jesús hablaba con la gente, cómo escuchaba más de lo que predicaba, cómo se cansaba de maneras que otros no notaban. Veía también cómo la multitud crecía, cómo las expectativas se volvían más pesadas, cómo cada palabra suya era diseccionada, interpretada, exigida. Una noche, después de un día particularmente agotador, Madalena lo encontró solo, sentado lejos del campamento. Tenía la cabeza entre las manos. No lloraba, pero su cuerpo estaba tenso, como si sostuviera algo invisible que amenazaba con aplastarlo. Madalena dudó, luego se acercó. «¿Puedo sentarme?» Jesús levantó la vista, asintió. Se quedaron en silencio un rato largo. Finalmente, Madalena habló. «Te ven como si no fueras humano». Jesús soltó una risa breve, sin humor. «Lo sé. ¿Y tú? ¿Cómo te ves?» Jesús no respondió de inmediato. Miró sus manos, las giró despacio, como alguien que no sabe si está haciendo lo correcto o solo lo inevitable. Madalena sintió un nudo en la garganta. Esa vulnerabilidad, esa honestidad brutal, era más poderosa que cualquier milagro. Fue Madalena quien estuvo presente la noche que Jesús casi se quiebra.
Habían llegado noticias de Jerusalén. Rumores de que las autoridades empezaban a prestar atención. No la buena. Los discípulos estaban nerviosos. Algunos hablaban de retirarse, otros de confrontar. Jesús no decía nada. Esa noche, Madalena lo siguió cuando se alejó del grupo. Caminó hasta un olivar cercano. Se detuvo bajo un árbol. Se dejó caer de rodillas. Madalena se quedó a distancia, pero lo suficientemente cerca para oír. Jesús hablaba solo. No, hablaba con Dios. No era una oración serena. Era una súplica desgarrada. No sé si puedo hacer esto. No sé si soy suficiente. La voz se le quebró. Madalena sintió que estaba presenciando algo sagrado. No por divino, por humano. Jesús tenía miedo. Miedo real, visceral. No del dolor, de fallar, de que todo lo que había dicho, todo lo que había intentado, no fuera suficiente para cambiar nada. Madalena se acercó despacio. Jesús la oyó. Se giró. Tenía los ojos húmedos. No dijo nada. No se disculpó por su debilidad. Madalena se sentó a su lado. No tienes que ser perfecto. Jesús la miró. Pero esperan que lo sea. Entonces decepciónalos. Sé humano. Jesús cerró los ojos. Eso es lo que más me asusta. Que si soy solo humano, no sea suficiente. Madalena tomó su mano. Tal vez ser humano sea exactamente lo que necesitan ver. Los días siguientes fueron diferentes. Jesús no cambió su mensaje, pero cambió su manera. Habló menos de certezas y más de preguntas. Admitió dudas. Lloró en público cuando un amigo murió. Dejó que la gente viera su cansancio, su frustración, su miedo. Y algo extraño ocurrió. En lugar de perder seguidores, los ganó. Porque la gente no necesitaba un Dios inalcanzable. Necesitaba a alguien que entendiera lo que era ser humano y aún así elegir el amor. Madalena vio la transformación. No fue un momento. Fue un proceso. Jesús dejó de intentar ser lo que otros esperaban y empezó a ser lo que era. Un hombre profundamente imperfecto que eligió la compasión incluso cuando dolía. Un hombre que tuvo miedo y caminó hacia adelante de todas formas. Un hombre que se permitió ser vulnerable y en esa vulnerabilidad encontró su verdadera fuerza. Hubo una conversación que Madalena nunca olvidó. Fue semanas antes de que todo terminara. Estaban solos, caminando por un camino polvoriento. Jesús estaba callado, más de lo habitual. Madalena rompió el silencio. ¿Sabes lo que va a pasar? Jesús asintió despacio. Lo intuyo. ¿Y aún así vas? Tengo que hacerlo. No porque sea valiente, porque si no lo hago, todo lo que he dicho no significa nada. Madalena sintió un frío en el estómago. No tienes que probarnos nada. Jesús se detuvo, la miró. No es por ustedes. Es por mí. Necesito saber que puedo vivir de acuerdo a lo que creo, incluso si me cuesta todo. Madalena sintió lágrimas que no esperaba. Eso es lo más humano que he oído. Jesús sonrió. Una sonrisa triste. Tal vez por eso tiene que pasar. Para que todos sepan que esto no viene de un lugar inalcanzable. Viene de aquí. Se tocó el pecho. Del mismo lugar donde todos sienten miedo, dolor, duda. Y si yo puedo elegir el amor desde ese lugar, cualquiera puede. Los últimos días fueron un torbellino. Madalena estuvo allí, no en el centro, en los márgenes. Vio cómo la multitud que lo había aclamado se volvió contra él. Vio cómo los discípulos, esos hombres que habían jurado lealtad, huyeron. Vio cómo Jesús caminaba hacia su destino con una calma que no era resignación, sino aceptación. Estuvo allí cuando lo llevaron. Estuvo allí cuando cayó. Estuvo allí cuando todo parecía perdido. Y vio algo que nadie más vio. Vio a un hombre que en su momento más oscuro, en su dolor más profundo, no maldijo a nadie, no culpó a Dios, no se arrepintió. Eligió el perdón, no porque fuera divino, porque era profundamente, dolorosamente humano, porque entendía que el odio solo perpetúa el sufrimiento, y que romper ese ciclo
requiere algo más difícil que la venganza. Requiere amor cuando todo en ti grita por justicia. Después, cuando todo terminó, cuando el mundo siguió girando como si nada hubiera cambiado, Madalena se quedó. Los otros hablaban de señales, de profecías cumplidas, de planes divinos. Madalena pensaba en el hombre, en sus manos temblorosas esa noche en el olivar, en su risa cuando alguien contaba un chiste malo, en su frustración cuando la gente no entendía, en su ternura con los niños, en su rabia contra la hipocresía, en su miedo admitido, en su humanidad completa, sin editar, sin pulir. Eso era lo que lo había transformado. No un momento de iluminación divina, sino la decisión diaria, difícil, agotadora, de elegir la compasión sobre la comodidad, de elegir la verdad sobre la aceptación, de elegir el amor sobre la autopreservación. Y esa elección, repetida una y otra vez, incluso cuando dolía, especialmente cuando dolía, eso era lo que lo había convertido en quien fue. Madalena guardó estas memorias durante años. Cuando otros empezaron a contar la historia, a elevarla, a convertirla en mito, ella callaba. No porque no creyera, porque creía en algo diferente. Creía en el hombre que había conocido, el hombre que dudó, el hombre que tuvo miedo, el hombre que casi se rompió. Porque ese hombre imperfecto y completamente humano, había elegido el amor de todas formas. Y esa elección, hecha desde la debilidad y no desde la fuerza, desde el miedo y no desde la certeza, desde la duda y no desde la fe ciega, esa era la verdadera transformación. No la suya solamente, sino la de todos los que entendieran que no necesitas ser perfecto para elegir el bien. No necesitas tener todas las respuestas para hacer las preguntas correctas. No necesitas ser divino para ser compasivo. Ahora, al final de su vida, Madalena habla, no para destruir la fe de nadie, sino para ofrecer algo más profundo, la verdad de que lo divino no está separado de lo humano, que lo sagrado vive precisamente en nuestra vulnerabilidad, en nuestra capacidad de sentir dolor y aún así elegir no infligirlo, que Jesús no fue grande a pesar de su humanidad, sino a través de ella, que su transformación no vino de negar su miedo, sino de atravesarlo, que su poder no estaba en no caer, sino en levantarse cada vez, que su legado no es la perfección inalcanzable, sino la compasión posible. Madalena cierra los ojos, ve de nuevo ese olivar, ese hombre de rodillas, esa voz quebrada, ve la transformación que nadie más presenció, el momento en que Jesús dejó de intentar ser lo que el mundo esperaba y se convirtió en lo que el mundo necesitaba, un espejo, no de lo que somos, sino de lo que podemos elegir ser, humanos, imperfectos, asustados, y aún así, capaces de un amor que transforma. Esa es la historia que Madalena deja. No la de un Dios que bajó a ser hombre, sino la de un hombre que se atrevió a ser completamente humano. Y en esa humanidad plena, dolorosa, hermosa, encontró algo que ninguna divinidad distante podría ofrecer. La prueba de que el amor es posible, incluso aquí, incluso ahora, incluso para nosotros. Porque si Él pudo, con todo su miedo, con toda su duda, con toda su humanidad expuesta, elegir el amor hasta el final, entonces tal vez, solo tal vez, nosotros también podamos. No porque seamos especiales, porque somos humanos. Y eso, como Jesús demostró, es más que suficiente. Esa es la transformación. No la de un hombre en Dios, sino la de un hombre en sí mismo. Completo, vulnerable, real, y en esa realidad, más poderoso que cualquier mito. Porque los mitos inspiran, pero la humanidad transforma. Los mitos nos elevan, pero la humanidad nos acompaña. Y al final, lo que necesitamos no es alguien inalcanzable que admirar desde lejos, sino alguien profundamente humano que nos muestre que el camino es posible, que ya ha sido caminado por alguien que tuvo tanto miedo como nosotros. Y lo hizo de todas formas. Eso es lo que Madalena vio, eso es lo que Madalena guardó, eso es lo que Madalena ahora revela,
el hombre detrás del maestro, el miedo detrás de la fe, la duda detrás de la certeza, la humanidad detrás del mito, y en esa humanidad, la verdadera divinidad, no separada de nosotros, sino dentro de nosotros, esperando ser elegida, cada día, en cada momento de miedo, en cada instante de duda, en cada oportunidad de elegir el amor cuando sería más fácil elegir otra cosa. Esa es la transformación que Jesús vivió, y esa es la transformación que nos dejó. No como mandato, como posibilidad, no como obligación, como invitación, no como perfección exigida, como humanidad aceptada, completa, imperfecta, suficiente.